Red Local. Somos tu operador de internet y fibra óptica. Y también de telefonía móvil, fija y televisión. Con un equipo de profesionales que se adapta a ti para ofrecerte el mejor servicio técnico y los mejores precios. Si eres de Marchena, Paradas o Fuentes de Andalucía, no dudes en contactar con nosotros en el 95 430 6508 o a través de la web Red Local Fibra Óptica. Somos tu operador local. En un rincón de la campiña sevillana os espera un pequeño pueblo, Fuentes de Andalucía, que esconde grandes tesoros y una historia muy viva. Una de sus grandes joyas es sin duda su arquitectura barroca, pero también lo son sus casas señoriales, como la de la calle Carrera número 2, cuyas puertas nos abre su propietario actual, el arquitecto Honorio Aguilar. Aunque la casa ha tenido muchas reformas que desvirtúan lo que sería la casa barroca. Ahora mismo vemos algo aquí que no parece una casa barroca, salvo la portada y algún elemento más como las chinas. Lo demás es una obra de principios de siglo. Cuando llegué lo único que daban unos palos aquí para pasar a la planta alta, ¿sabes? Pero me pareció muy atractivo la doble altura, ¿no? Y colocar aquí esta cocina y zona de estar unido, ¿no? ¿Y el ladrillo que se ve ahí es el original o eso es? De los lados es original. Ponte aquí, mira. Mira esa portada, además con la belleza que tiene el diseño de Santa María la Blanca, ¿no? Y es que parte de la historia de esta localidad se esconde tras los muros de un castillo, el del Hierro. Hoy nos adentramos en sus aposentos y conocemos sus mejores secretos. Estas son las impresionantes vistas que hay desde la torre del homenaje del Castillo del Hierro. Una casa con una puerta original de un castillo. Bueno, realmente no sabíamos que era la puerta original del castillo lo que estaba ahí. Esto estaba en muy mal estado. Hoy en Objetivo Fuentes estaremos en lo más alto. Y os descubrimos qué se esconde detrás de sus muros. Hoy en Objetivo Fuentes, rincones con encanto y memoria. ¿Sabían que la iglesia de Fuentes es conocida como la Catedral de la Campiña? Hoy vamos a visitar su torre y a conocer algunos de sus secretos. Isma, todos los días uno no tiene la suerte de subir a la torre de la iglesia. Pues la verdad es que es todo un privilegio. Además vamos a conocer los secretos que guarda. Venga, que estoy deseando. Vamos. Isma, aquí comienzan las escaleras para subir a la torre. Vamos a ponernos fuerte las piernas, vamos a subir. Y tiene pinta de haber sido restaurado hace poco. Pues sí, se terminó la restauración en el año 2012 y eso le da un encanto bastante especial. ¿Subimos para arriba? Vamos. Uy, qué estrecho. De uno en uno. Vamos, David. Pues mira, nos encontramos ahora mismo justo detrás, en la parte trasera del altar mayor. Y es aquí donde empieza la torre. ¿Y subiríamos ahora por esta parte? No, ¿o esto llega al altar mayor, o sea que continuamos por aquí. ¿Y se suelen hacer muchas rutas aquí en la torre? Pues desde la Fontur, desde la asociación, sí que organizamos bastantes rutas y, bueno, visitas guiadas. Y luego, pues, si alguien está interesado, por supuesto, pues nos puede contactar y nos ponemos de acuerdo con el sacristán y se la enseñamos. Pues vamos a continuar. Vamos. Vente por aquí. Uy, Isma, me llama mucho la atención todas estas vasijas que vemos aquí, ¿de dónde han salido? Pues han salido del suelo de la iglesia, fíjate tú. Ay, eso. Estaban enterradas y se utilizaron para no tener que utilizar tanto material de construcción. Y vemos un cántaro, ollas, De todo. elementos tanto de almacenaje como de cocina. Eso es. ¿Y de qué siglo son? Pues si la iglesia se empezó a construir a finales del siglo XVI, pues de ese siglo. Y según la cronología nos dice también siglo XVIII, siglo XIX, bueno, sí, no, siglo XVIII también. Y tendrán un valor histórico importante también, ¿no? Por supuesto, por eso están aquí puestas en exposición. Oye, vamos ahí abriendo. Qué misterioso todo, ¿no? Parece que vamos a entrar a un lugar secreto. Venga, que quedan escaleras.
Ay, quedan muchos escalones, yo ya estoy cansado y acabamos de empezar. Tenemos que subir 34 metros de altura. ¡Qué barbaridad! Isma, tengo un poquito de vértigo. Venga, que se nota el deporte. ¿Cuántos escalones hay? Tú no digas nada, sube. ¿Pero cuántos metros vamos a subir? 34. Uf, no puedo, creo que no puedo, ¿eh? Vamos. Yo te espero arriba. Espérate. Ay. Los escalones son altitos, ¿eh? Que me da susto de verdad. Ay. ¡Qué jica! Pues cuando llegues aquí verás. Ostras, miedo me da. ¿En qué berenjenal me he metido? No puedo. Joder, qué claustrofobia. Es un poco claustrofóbico. Y más. Y aquí suben todas las personas que hacen la visita. Por supuesto. Intentamos que suban todas. Mira. No, yo eres la primera que se queja. tócame el corazón que lo tengo a 1000. Uf, ¿y aquí qué hay? Pues esto era qué antiguamente por donde pasaban las manecillas del reloj, que vamos a ver ahora arriba. Ah, arriba tenemos un reloj. Eso es. Uy, Isma, el reloj ya está sonando. Las campanas ya están sonando, sí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues este es el antiguo reloj. ¿Funciona? No, lo tenemos aquí en exposición, es muy antiguo, le llama la atención de hecho a todas las personas que vienen. Claro, es que vemos todo el mecanismo. Sí. Venga, Isma, dale caña, que estamos ya viendo la luz al final del túnel. ¡Tira! ¡Ole! Ay. Y esta varilla es la que utilizáis para abrir las compuertas del cielo. Venga, Voy a tener que pedir ayuda. vamos a contemplar fuente a vista de pájaro. Es increíble esto, ¿eh? Venga, que has llegado. Que se note el ejercicio. Menos mal, ¿eh? Que me voy a poner como hacen cuando llegan a los caminos de Santiago. ¡Mua! Por fin, que creía que no llegábamos. Y que vemos aquí, Isma, bueno, una vista espectacular. Lo dice todo, las vistas, ¿no? Tenemos... Fuentes a 360 grados. Eso es, a 34 metros de altura. No sé si sabías que esta torre fue restaurada en el año 1755, tras el terremoto de Lisboa, por Alonso Ruiz Florindo. Hablamos de Ruiz Florindo, ¿a qué nos suena? Algo suena aquí en Fuente, ¿verdad? Pues bueno, Alonso Ruiz Florindo es uno de los hijos de la saga de los Ruiz Florindo, los maestros alarices de aquí de Fuente. Isma, Civiles, ¿y la campana cada cuánto toca? pues cada media hora. Cada media hora. ¡Ay! No, Isma, ahí te queda. Buenas, Álvaro. Buenas, ¿qué tal, María? En esta calurosa tarde. Esta Bueno, tarde. nos encontramos en un sitio privilegiado de Fuentes, ¿no? Correcto. Si giramos un poquito hacia aquí, ¿qué encontramos? Pues si giramos la cabeza hacia acá, nos encontramos con el Castillo del Hierro, un monumento que muchos fontaniegos desconocen. Casi todo el mundo conoce el Castillo de la Monclova, pero no conoce el Castillo del Hierro, y que realmente tiene un estado de conservación excepcional. Lo que pasa es que no se aprecia porque está muy enmascarado por la vivienda y por el tratamiento exterior. Pero es un castillo que se encuentra prácticamente completo y en pie, aunque así visto parezca mentira. Ahora mismo está de obra o de reforma y estando en pleno centro de Fuentes, por ejemplo, esta fachada se puede tocar, se tiene que dejar tal y como estaba, por ley, así. ¿Cómo va? Sí, bueno, el proyecto del castillo conlleva la rehabilitación del castillo, su puesta en valor, pero evidentemente tenemos que respetar también determinadas construcciones que son significativas en el devenir del castillo, ¿no? No se trata de tirar todo lo que se le ha ido adosando al castillo a lo largo de todos estos siglos.
Hay viviendas que debemos de conservar, aquí hubo un palacio dentro del castillo, hubo reformas en el siglo XIX y entonces se trata un poco de sacar de nuevo a la luz, para que todo el mundo lo entienda, ese castillo y lo sea visible desde el exterior, pero a la vez respetando el caserío tradicional y muchas de las viviendas y de las construcciones más significativas que tenemos ahora mismo a la vista. ¿De qué fecha data el castillo? El castillo data de en torno al 1350, tras la conquista por los reyes castellanos del reino andalusí, del reino de Sevilla. Entonces por aquí supongo que... O sea que es un castillo ya de época, vamos a llamarle cristiana. Se ha conservado muy bien, es porque los señores marqueses de Fuente en el siglo XV, inicio del XVI, hicieron un palacio dentro de lo que era el circuito de las murallas del castillo. Entonces, al hacerse ese palacio, pues ellos ya fueron conservando, digamos, lo que es todo el perímetro, la torre, etcétera. No es lo mismo que un castillo que queda abandonado encima de un cerro, etcétera. Aquí se conservó y a la vez hay un punto ahí que tiene una cierta paradoja. Las casas de toda esta manzana, de calle Mayor, de calle Monja y de las naves de calle Alameda, se pegaron a las murallas del castillo y a sus torres. Esto ha hecho, por un lado, que no se pueda ver el castillo, que no es perceptible, sobre todo aquel que es un poco ajeno a la materia arqueológica, pero a la vez ha contribuido a la conservación de esas murallas. Al tener pegadas las viviendas, esas murallas no se han deteriorado por los agentes meteorológicos. Dentro de este gran proyecto de restauración, que va a tener varias fases, 3-4 fases, está también tanto hacerlo visible desde el interior como parcialmente desde el exterior. Tanto derribando algunas construcciones que están adosadas, se va a intentar derribar esas cocheras que hay ahí en calle Alameda tan grandes, que darían una gran visión del castillo de la Torre del Homenaje, como cambiando el tratamiento que tiene el castillo. Si me acompañáis por aquí lo podemos ver ahora. Si tú te fijas en ese bloque, ese cubo blanco que hay al lado de la cárcel, eso es una de las torres esquineras del castillo. Eso es una torre que está en la esquina, sobresaliendo. Detrás de estas viviendas está la muralla. La muralla la utilizan como primera crujía de estas viviendas. Siguiendo aquí, este bloque que tenemos aquí, en parte desde esta ventana hasta esa farola, eso es otra torre, eso es un bloque macizo. Si lo picáramos ahora mismo, ahí sacaríamos todo el tapial de la torre del siglo XIV. Las almenas son de mentira, pero tendríamos todo ese bloque. Y ligeramente más abajo, por debajo de la puerta por la que se accede actualmente, que no es la original, entre aquel balcón y este balcón de aquí, donde está la farola justamente, ahí está la otra torre. ¿Y me has comentado que esta no es la puerta original? En efecto, esta no es la puerta original. La puerta original está en Plaza de España 5. Pues si te parece, ¿entramos? Entramos. Pues hemos entrado por una vivienda que se levanta en el siglo XIX en el patio, en uno de los patios del palacio. O sea, toda esta construcción que estamos viendo en pie, parte en la muralla, pero todo de aquí hacia acá era un gran patio que tenía el palacio. Ahí se encuentra la puerta de acceso original del castillo y en esta especie de patio distribuidor, zaguán a cielo descubierto, se monta esta vivienda que es la antigua casa de don Andrés el médico y después una vivienda donde se intentó hacer un hotel, etcétera, que actualmente pues está en pie y que se va a rehabilitar también en parte dentro de este proyecto del castillo, haciendo visibles las zonas que sean antiguas y las nuevas pues adaptándolas a otros tipos de usos como usos culturales, etcétera. Y en un proyecto como este, ¿cuál es el papel de un arqueólogo? Porque yo creo que es imprescindible. Pues mira, el papel del arqueólogo aquí es tanto recopilar la información histórica que haya sobre el castillo, planos, plantas, noticias, como después, a la hora de intervenir, estudiar todos los paramentos, porque claro, yo te digo con firmeza que todos estos paramentos son del siglo XIX, pero claro,
tengo que saberlo primero, tengo que picar, tengo que haber estudiado los documentos, de forma que, digamos que yo asesoro a los arquitectos diciéndole, pues este paramento es original del castillo, aquellos del palacio, aquellos de tal época. Así sabemos qué podemos tirar porque no tiene interés y qué tenemos que conservar porque forma parte del conjunto del castillo. ¿Y cuál es el punto fuerte de este castillo? Pues el punto fuerte vamos a pasar a él porque es su patio de armas y su torre del homenaje, que son lo que ahora mismo es más visible dentro del conjunto. Pues ahora vamos a salir al patio de armas del castillo. Es inmenso. Es bastante grande y ahí tenemos la torre del homenaje y las murallas que conservamos. Ahora mismo estamos, digamos, en el cuadrante suroeste del castillo. El castillo originariamente es 4 veces o 3 veces más grande de lo que estamos viendo aquí. Lo que pasa que están las casas construidas ahí y construidas aquí. Pero bueno, en el proyecto futuro se pretende ir adquiriendo estas viviendas para ir completando lo que es todo el interior del castillo, volver a que sea propiedad municipal. Pero imagino que esto ya poca reforma más tendrá, ¿no? Porque supongo que las paredes se dejarán tal cual. Claro, aquí la obra ya ha acabado. Esto aquí es la segunda fase que hemos hecho, que es la que acabamos de finalizar. Ha consistido precisamente en acondicionar, restaurar esos 2 paños de muralla que estaban muy deteriorados por lo climático, porque se habían construido muchas habitaciones y la habían perforado con viga, que son todas esas huellas que tú estás viendo en las paredes, y en la rehabilitación de la torre del homenaje, que también es esta gran torre que tenemos aquí, a la que se accedía desde este patio, y que también se ha rehabilitado, bueno, se ha consolidado el pretil, todos esos parchecitos que tú ves son las huellas de la viga de esos palacios del siglo XVI, que hemos, siguiendo los criterios de restauración establecidos, pues la hemos conservado, digamos, no las hemos disimulado mucho para que se vea que aquí pues ha habido un continuo de habitaciones y de estancias de gente, y que toda esa huella pues que no ha sido un castillo que se abandonase, sino que ha tenido una vida desde su construcción en 1350 hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Y a lo largo del proyecto ¿os han surgido algunos inconvenientes? ¿Cuál es el mayor problema que habéis tenido? Bueno, aparte de los problemas, digamos, intrínsecos a este tipo de obras, ¿no? Donde cuando te enfrentas a monumentos de esta antigüedad, de tapial, pues siempre hay problemas de tipo estructural, ¿no? De paredes que están mejor, peor, que hay que sanear, que tienes que tener mucho cuidado con qué quitas y con qué no, porque pueden ser elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, como la puerta que tenemos ahí en la torre. Hay que ir con mucho cuidado, esa puerta estaba muy mal, para saber qué elemento conserva y quitar lo mínimo posible, detallarlo. Y aparte de esos elementos, bueno, quizás lo que más nos ha condicionado en la última fase de la obra es la anidación de cernícalos. Hay una colonia de cernícalos en el castillo, que en parte ocupan aquel lienzo de muralla y otro lienzo que hay ahí, y que bueno, empiezan a anidar, ya empezaron a finales de julio, agosto, están anidando, y bueno, ha habido que acondicionar un poco los horarios de los trabajadores para no molestarlos por las tardes, ¿no? ¿Y a la torre podemos subir? A la torre podemos subir. Pues María, pues estas son las impresionantes vistas que hay desde la torre del homenaje del Castillo del Hierro. Si te das cuenta, tenemos una vista completa de todo el área sur y suroeste, de los montes de Málaga. Bueno, se ve Gilena, Estepa, Marchena, Carmona, no sé, todas las localidades que podemos encontrar desde Fuente hacia el sector sur, hacia el mediodía. Se ve. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, por detrás no tenemos apenas vista, no tenemos visión apenas. Tenemos la iglesia y vemos un poco allí la Luisiana y poco más, porque está el caserío, pero no veríamos mucho más, veríamos hasta el cruce, esta zona, y ya muy lejos veríamos la Sierra Norte. ¿Por qué?
porque este castillo, su objetivo es la defensa frente al reino de Granada, que se encuentra al sur. Entonces los atacantes vienen desde toda esa zona, desde todo el ámbito sur. El reino de Granada en esos momentos está formado por Málaga, Granada y Almería, es un reino musulmán muy potente. El castillo de Fuentes forma parte de una línea defensiva que se llama la banda morisca, y nosotros estamos, digamos, ya somos la última línea antes de Sevilla, Córdoba, etcétera. Somos la última línea defensiva por si había una gran digamos, invasión. Vamos, aún así Marchena fue saqueada por los musulmanes, Osuna, en fin, que había conflictos muy cercanos, porque realmente el reino de Granada llegaba prácticamente a Antequera, o sea que estamos en una línea de frontera. Entonces, claro, toda esta línea es la que nos permite tener un punto de visualización y además conectarnos con las torres que hay en todos estos pueblos. Y en este proyecto, ¿qué se ha ido encontrando por el camino? Porque, por ejemplo, en uno de los muros estaba el escudo familiar. Exacto, en uno de los muros hemos encontrado un fragmento de un escudo que presumiblemente, está en estudio, es un escudo de los señores de Fuentes, antes de ser marqueses. El escudo del marquesado lo conocemos y es que era el que tenía Fuentes antes de la modificación última que tenía, era el escudo de los marqueses, está documentado en un libro de 1600, lo tenemos documentado como el escudo de los señores de los marqueses de Fuentes. Ahora bien, cuando no eran marqueses, cuando solo eran señores, no sabemos qué escudo utilizaban. Creemos que al aparecer aquí debe ser ese escudo que lo cambiaron cuando se hicieron marqueses, quitaron el viejo y pusieron el nuevo. No quiero que te vayas antes sin que puedas ver la maravillosa vista que hay desde aquí de la iglesia y de la torre y del reloj de sol, que este es uno de los pocos sitios desde el que se puede contemplar ese gran reloj de sol de la iglesia. Y también me parece importante para ti y para nuestro público el hecho de que de aquí se aprecia muy bien las torres del castillo, que te hablaba antes desde la plaza. Esta, que está aquí cuadradita detrás de esta cosa del agua caliente, detrás de esas placas solares, es una de las torres del castillo. Aquella que tiene esas tejas delante, ese cuadro, además se ve bastante antiguo, es otra de las torres que incluso conserva su puerta de acceso, donde están aquellas hierbitas, y aquello de la esquina, que tiene como una azoteita encima, plano, que está lo de la cárcel, es la otra torre del castillo. Entre estas torres, ahí incluso se conserva ese lomo, ese hastial que hay ahí, es el paseo de ronda por donde andaban los vigilantes en su circuito a través del castillo. En este trozo está destruido, pero se va a reconstruir, pero ahí incluso se conserva. Tú compraste una casa con una puerta original de un castillo. Bueno, realmente no sabíamos que era la puerta original del castillo, lo que estaba ahí. Esto estaba en muy mal estado y estaba cubierta, la puerta no se veía. Entonces, cuando nosotros arreglamos esta parte, pues descubrimos que podría ser la puerta del castillo, claro está. ¿¿Y cómo lo confirmasteis? Pues lo confirmamos posteriormente, porque nosotros realmente no... Simplemente lo que hicimos fue dejarlo a la vista, no hicimos nada más. Es esta del fondo, ¿no? Eso es. ¿Y la habéis dejado así, a la vista por lo mismo, para que se intuya? Para lo que fuera se pudiese ver, se quedase a la vista. ¿Y tiene algún cuidado especial? La verdad, con un edificio tan antiguo, con una construcción. Nosotros, la verdad que lo único que hicimos fue quitarle el revestimiento de cal que tenía y lo poco que tenía encima y dejarlo visto. La verdad es que no necesita ningún mantenimiento porque es que es el ladrillo y la piedra. El próximo año se cumple el tricentenario del nacimiento del alarife Alonso Ruiz Florindo, uno de los más destacados de la localidad. Es por ello que el consistorio va a aprovechar para difundir y divulgar la arquitectura de los Ruiz Florindo en Andalucía durante el siglo XVIII. Por ello, el próximo año, 2022, se va a declarar institucionalmente el Año Florindo. Recorremos su obra y también os mostramos singularidades que quizás no conozcan. Bueno,
Buenos días, José Manuel. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bueno, pues muy bien. Nos encontramos además el Patronato Santa Ana, conocido actualmente, ¿no? O mejor dicho, por todo el mundo como antigua escuela hogar. Pero esta fachada tiene algo más, ¿no?, que ver con los Ruiz Florindo, mucha historia, cuéntanos. Es la fachada de la Escuela Hogar, conocida popularmente como Escuela Hogar, y era la casa de los Fernández de Peñaranda. La peculiaridad que tiene principalmente esta casa o fachada es que fue creada y construida por Alonso Ruiz Florindo, que precisamente en el 2022 se celebra el 300 aniversario de su nacimiento. Alonso Ruiz Florindo fue uno de los alarifes más creativos de la saga de los Ruiz Florindo. Sabemos que esa saga la empieza Juan Ruiz Florindo, que ahora veremos una casa de él, y la continúa su hijo Alonso y Antonio. Y luego él tiene varios nietos, como Alonso Ruiz Florindo de Carmona, y otros que van viajando por todo lo que es la Baja Andalucía o Andalucía Occidental, teniendo obras en Cartaya, en Huelva, Araal, Marchena, Écija, Osuna. Incluso Alonso y Antonio fueron arquitectos de las nuevas poblaciones que fundó Pablo de Olavide en Sierra Morena. Esta fachada es muy peculiar porque rompe con la estética que había en aquella época, en el siglo XVIII, ya que se estaba imponiendo un poco más el neoclásico, pero en Fuente, al estar alejado de los núcleos de influencia tanto de Écija como de Sevilla y Córdoba, pues sigue utilizando ese modo barroco para recrear las fachadas de las familias nobles. Esta casa se hace para la familia Fernández de Peñaranda y la característica que tiene es que está compuesta por una sola fachada que rompe la tectónica o rompe la planta de la fachada con un único cuerpo de fachada muy decorado con el elemento principal que utilizaba los Ruiz Florindo, que es el estípite, ¿vale? Que es esta jamba decorada con elementos geométricos y naturales. Eso no lo vamos a encontrar en otras muchas fachadas. En casi todas las fachadas no las vamos a encontrar. Y luego hay una peculiaridad. Hay fontaniegos que hablan de que la fachada es algo masónica, porque tienen elementos como la concha, que habla de la fertilidad femenina, o las diferentes volutas, que habla de la fertilidad masculina. Son leyendas que pueden formar parte de la historia. La realidad claro, es lo que tenemos construido y lo que podemos ver. Lo que va después de la construcción y el material, pues podemos considerarlo leyenda hasta que no se verifique. En los documentos, lógicamente. Y en cuanto al color, ¿por qué? Porque está menos tratado y menos conservado. Me refiero al color almagro, este rojizo que todo el mundo, cuando habla de los Florindo, se le viene a la cabeza. Los colores tienen una influencia bastante importante en la arquitectura barroca, pero si quiere la vemos en otra fachada más claramente. Perfecto. ¿Vale? Bueno, José, siguiente parada, centro catequético, o como lo conoce todo el mundo, casa Don Cipriano, ¿no? Claro, Cuéntanos. Don Cipriano, porque era uno de los párrocos que tenía el pueblo y seguramente pues vivió en esta casa. La casa, al igual que la casa que hemos visto anteriormente, pues está construida por la familia Ruiz Florindo. Está atribuida a Juan Ruiz Florindo, que es el que inicia la saga de los Ruiz Florindo. La primera obra conocida, la casa de Don Cipriano, que formaba parte de las casas señoriales que la baja hidalguía o la nobleza que estaba alrededor del marqués pues hacían para diferenciarse del resto de la población, porque no tiene otro sentido este tipo de fachada que diferenciar la familia del resto de la población llana, la gesta, la sangre y su abolengo nobiliario. Entonces pues hacían este tipo de fachadas tan ricas y tan decoradas. Como hablamos anteriormente, el color es el color que nos ha llegado hasta nosotros, un color rojizo, algunos hablan de almagra, pero sabemos que el barroco no era, y Andalucía no era blanca, sobre todo por las últimas investigaciones. Todas las casas estaban totalmente polícromas, de diferentes colores vivos y llamativos. Si analizamos la policromía de las casas que vemos, son policromías basadas en el añil, el amarillo y el rojo, y son elementos de serigrafía que si destapamos la fachada se ven perfectamente. Lo más peculiar de la fachada es que es una fachada doble cuerpo y introduce lo que es el arco trilobulado, que luego repite en los patios interiores. Y lo que sí es peculiar es el mirador. Eso es lo que te iba a comentar. Los miradores tienen una función, y ya lo indica su nombre, de observar quién entraba, quién salía, el ganado, las tierras y de los señores. La peculiaridad que tiene este mirador es que tiene una pilastra incrustada en todas las esquinas, en todas las partes, que son pilastras salomónicas. ¿Vale? Hacen que el edificio tenga una tectónica o un movimiento bastante peculiar hacia arriba. También el material que usan los Ruiz Florindo es bastante singular, que se trata de barro cocido
y luego es ensamblado como si fuera un retablo. Si te parece, vamos a ver ahora el material con lo que construían los Ruiz Florindo las casas y las fachadas, que era el barro cocido, ensamblado y ensamblado. Entonces, una de las casas uno de los edificios que conserva ese barro, que se puede ver perfectamente porque no está pintado ni está policromado, es el convento de San José, que vamos a pasar a verlo y vamos a ver cómo está pintado. Bueno, José, nos estás explicando sobre todo las fachadas, ¿no? Pero en el interior, ¿qué es lo que se conserva? ¿Qué es lo que se ha mantenido y qué se ha modificado con el paso del tiempo? Bueno, principalmente las casas que estamos viendo conservan el patio porticado, ¿vale? Un típico patio andaluz, con el aljibe en medio, las columnas, los arcos de medio punto, trilobulados, como es el caso de la casa de Don Cipriano, y lo que es el primer cuerpo de la fachada, el primer cuerpo de construcción, la primera crujía, es lo que conservan estas casas. La casa de Don Cipriano, bueno, pues es una casa familiar, pasa como a salones parroquiales, entonces pues se va transformando mucho. Y la escuela hogar, pues de ser una casa familiar de las Hermanas Sevilla, pues pasa a albergar la sede de un convento y luego la escuela hogar. Entonces, pues de una arquitectura doméstica, pues se pasa a una arquitectura colectiva como una escuela, y se hacen grandes salones, grandes cuartos de baño, grandes habitaciones para albergar a los niños en lo que es la escuela hogar o la residencia. Entonces, pues lo que desaparece es toda la arquitectura doméstica y quedan esos patios, bueno, que se han conservado y que podemos disfrutar actualmente. Hemos llegado al convento de San José y aquí nos ibas a comentar el tema. Bueno, sí, del tema del material que los Ruiz Florindo usaban, que es el barro cocido, como veis que es barro cocido. Entonces lo cocían en unos moldes para darle la forma o esta cornisa, o el estípite, o el ladrillo vitolado haciendo el dintel. Entonces, pues tendrían unos moldes y luego lo iban ensamblando como si fuera un Lego, ¿vale? O el juego de Lego, iban ensamblando, igual que un retablo. Se llaman, Fernando Quile y Francisco Llero habla de arquitectura lignaria, que la arquitectura lignaria se refiere a la arquitectura de la madera, lignum es madera, y a la arquitectura retablística. Entonces, bueno, aquí veis perfectamente cómo es el barro y cómo es el ladrillo que usan para la construcción no solo de la fachada, sino de todo el edificio. Quizás sí que ya utiliza otro tipo el mortero y demás. De hecho, si veis aquí, también se unen al muro con este tipo de clavos de acero. ¿Lo veis cómo está unido? Lo que hoy son... Pasa que, bueno, el edificio pues se restaura en el 97, creo, 98, y prácticamente pues se pierde toda la policromía. De hecho, si veis el convento de San José, el titular está en la cornisa, y como curiosidad, no es leyenda ni nada, abajo está la escuela de ping-pong de Fuentes. Pues bueno, el restaurador encargado de la limpieza, rehabilitación de la fachada, y el albañil que estaba ayudándolo, bueno, pues como el niño estaba totalmente decapitado, no tenía los brazos, bueno, pues deciden reponerle los brazos y la cabeza. Y la cabeza, pues la guía para hacer la cabeza más redonda era una pelotita de ping-pong. Sí. No es un niño barroco total, pero bueno. En su esencia, pero bueno, mira. Es un niño vernáculo, pero bueno. Nos vamos ahora sí a la calle Lora, ¿no? Sí, a la casa de la calle Lora. Y vamos a hablar un poquito también de la casa, de cómo era y de los colores y demás. Fuentes se simboliza mucho con esta famosa casa de la calle Lora, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pues conocida como la casa de la calle Lora, como ya han dicho, la casa de la señorita María, es una de las imágenes más emblemáticas que tiene Fuentes de Andalucía en el tema de promoción y demás. De hecho, en casi todas las imágenes que sale del pueblo, que para venderlo del exterior, en tema de promoción turística, pues aparece la bajada de la calle San Sebastián, y al final vemos la fachada de la casa de la calle Lora con el mirador. De hecho, la fachada está un poco desplazada hacia la derecha para que justamente llegue o enfrente con la calle, y el mirador pues está un poco más esquinado, está justamente en la esquina de la casa o del inmueble. Y también para el tema de los carruajes. Claro, para la salida de los carruajes en aquella época pues era mejor salir directamente que maniobrar para hacerlo. La peculiaridad de la casa es que ya aquí Alonso Ruiz Florindo, que es el autor, el alarife que la construye y el que la diseña, pues podríamos decir que expresa todo su conocimiento, lo echa todo, como se dice popularmente, lo pone todo, y introduce estípites nuevos, nuevas formas de estípite, con rocalla, hojarasca, elementos vegetales y geométricos,
Rompe también las cornisas, haciéndole con más movimiento, esas cornisas que están rotas con diferentes ménsulas que caen, los pijantes invertidos, elementos arquitectónicos que lo usa todo para la elaboración de la fachada de Alonso. Y hasta incluso un propio escudo. El escudo de la familia, que fue una de las primeras familias que habitó la casa. Este Alonso, como dijimos antes, pues no solo trabaja en Fuentes, sino que coge los modelos fontaniegos y los exporta a diferentes municipios del entorno nuestro. Sí, Más inmediato es el entorno de la de campiña, Écija, donde hay una copia exacta, sin mirador, de esta casa en la calle Agua Abajo de Écija. O en la casa de Don Cipriano hay una copia exacta en Aral, en la Plaza de la Magdalena de Aral, de la casa de los marqueses de la Peña de los Enamorados. La singularidad que tiene los Ruiz Florindo a la hora de construir es que utiliza los elementos del entorno. El entorno más inmediato para la construcción, sobre todo en la campiña sevillana, es que no había canteras de piedra. Entonces Claro. pues se usa lo que es el material natural, que es el barro, y se crea lo que es el ladrillo de barro, y a partir de ahí no es que se cree, empieza a utilizarse porque es una herencia mudéjar y musulmana, y se utiliza para la construcción de estos edificios, podríamos decir nobles o de la nobleza. Este material es más barato evidentemente que la piedra, Claro. entonces podríamos decir que es una arquitectura low cost, comparable en la actualidad, aunque no se pueda hacer presentismos o comparaciones actuales con la historia, pero podemos decir que eran, como actualmente hacemos o cortamos habitaciones y casas con pladú, que es muy barato, pues ellos hacían este tipo de maravillas con un material tan barato. A lo mejor por eso fue su éxito. Claro, que no quiere decir que en interiores de iglesias utilicen otros Claro. materiales y estaban perfectamente De capacitados. hecho, ellos para crearlo. tenían una gran inventiva a la hora de trabajar con el yeso, haciendo decoraciones a base de yeso, que es lo que se ponía en el interior de la iglesia, bastante historiadas y decoradas. Esa forma de yesería pues la ponen en cúpulas, en bóvedas, en diferentes capillas, y no solo la hacen en Fuentes, sino que ese modelo se exporta al exterior, como puede ocurrir con el modelo de la iglesia de San Francisco, la Hermana de la Cruz de Fuentes de Andalucía, exporta ese modelo de yesería a la iglesia de la Misericordia en Aral. Son prácticamente muy similares. Similar. Y los miradores, antes nos habías comentado que tenían una función, digamos, de visualizar desde arriba, son funcionales. Tenemos uno en la casa de Don Cipriano, tenemos otro aquí. Al final se ha quedado como dos vistas de Fuentes de Andalucía, Sí. como miradas enfrentadas, ¿no? Es algo muy icónico porque están uno enfrente del otro, pero bueno, tenían la función de mirar quién entraba y quién salía. Podríamos decir que este miraba hacia Écija o mira hacia Écija y el Claro. otro mira hacia Carmona, y en las entradas y salidas que tenía la vereda real o la cañada real, que unía la ciudad de Córdoba con la ciudad de Sevilla y que bueno, pasaba por Fuente uniendo Écija con Carmona. Bueno, nos ibas a enseñar una zona en la que se puede ver esa policromía, que muchos fontaniegos quizás pase desapercibido casi con total seguridad. Totalmente, yo creo que pocos fontaniegos y fontañeras conocen ese detalle de la policromía que hemos hablado antes. Estamos acostumbrados a hablar de los pueblos blancos, de Andalucía y demás. Un poco comparable con la arquitectura clásica, que toda la arquitectura, la escultura clásica nos ha llegado actualmente totalmente blanca. De hecho, tenemos el conocimiento de que esa arquitectura clásica y esa escultura de los dioses y diosas romanos o griegos era el color. Pero luego con el tiempo y con los diferentes estudios y avances de la ciencia para investigar ese tipo de elementos, pues se han dado cuenta que estaban totalmente policromadas, estaban totalmente pintadas. Pues lo mismo pasa con las fachadas barrocas de Andalucía, estaban totalmente serigrafiadas con elementos de ladrillo y también estaba totalmente policromada. El ejemplo más claro que tenemos es esta fachada, que a pesar de que la casa se ha derruido y se ha caído completamente, pero es una casa que podríamos decir que se abandona en el siglo XX y las diferentes capas de cal han ido conservando la policromía original que tenía la fachada como fue creada. Entonces si miramos hacia arriba, veréis unos restos, es como pintar un rectángulo y ese rectángulo tiene un marco blanco y luego ese marco tiene una línea de unión entre los diferentes campos geométricos formando rectángulos más grandes en un color yema o amarillo tostado. En aquella época pues las fachadas estaban totalmente decoradas. Un ejemplo claro es en la Casa de la Seda, en la calle Magi Prat de Écija. Pues si visitamos Écija y vemos que la ménsula de los balcones, la decoración arquitectónica debajo de los balcones está totalmente policromada, con pintura añil, amarilla, elementos geométricos y elementos naturales. Por diferentes motivos, pues ellos a lo mejor no podían poder reponer la policromía y lo pintaban en blanco, o habría la moda de encalarlo todo blanco. Pero el origen barroco, pues esa serigrafía de elementos que van decorativos, geométricos o naturales y luego estaban policromados.
Entonces, bueno, esa visión que tenemos de los pueblos blancos de Andalucía, que sí, Habría que rascar. habría que rascar un poco en la fachada para ver el color verdadero. El silo es uno de los edificios más emblemáticos de Fuentes. Se trata del primer silo en desuso rehabilitado como infraestructura cultural a nivel nacional. Mide 123 metros y hoy vamos a colarnos en su terraza para contemplar sus maravillosas vistas. Y además conoceremos en qué consiste el proyecto Fuentes Experience. Qué vistas más bonitas, muy buena María Ángeles. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Vengo a preguntarte qué es el Fuentes Experience, que me lo expliques un poquito. Pues Fuentes Experience es un proyecto que ha desarrollado el área de turismo del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, que consiste en diversificar la oferta turística para llegar a más público y que más públicos nos puedan visitar, al igual que nuestros fontaniegos disfruten de cosas nuevas que tenemos en nuestro municipio. Claro, es una forma también de fomentar el turismo de los fontaniegos en su propio pueblo. Así es, se trata de que participen, de que conozcan y disfruten de la cantidad de cosas distintas que tenemos por descubrir en Fuentes. ¿Qué va a descubrir el visitante que se apunte a esta experiencia? Esta en concreto se llama Miradas Enfrentadas y consiste en una visita guiada, que es una subida a la torre de la iglesia que vemos detrás, y desde arriba nuestro guía le explica, que es José Manuel, le explica pues la evolución de nuestro municipio desde esta vista de Fuentes. Una vez que vienen hasta el silo, suben aquí a la azotea donde nos encontramos hoy y miran hacia el núcleo de población, hacia la torre de la iglesia, por eso se llama Miradas Enfrentadas, y le explica la evolución de nuestro municipio y demás. A continuación tenemos música en directo del dúo Búlcula y una cata de ginebras de la destilería fontaniega Anís Rigo, de la ginebra 1947. Por un lado, María Ángeles, estamos potenciando a esos emprendedores fontaniegos y también a nuestros artistas fontaniegos que se dedican a la cultura. Así es, en momentos en los que nos encontramos es importante apostar por el desarrollo económico, además del turístico, y desde el área de turismo, con el apoyo de todo el ayuntamiento, decidimos lanzar estas actividades para fomentar el desarrollo económico contando con empresas fontaniegas. Además del dúo Búlcula, contamos con Publimac, Ginebra Rigo, que ya la he nombrado, Casa Sosa, Elena Morente en la actividad de yoga, entre otros, porque tenemos además otras actividades que van a ir saliendo a lo largo de este tiempo, de lo que queda de primavera y el verano y otoño. Y ahora ya nada, esperar a que lleguen los visitantes y se encuentren esta belleza que tenemos y estas vistas. Así es, esperemos que disfruten. Tan bonita. Súper bonita, muy bonita. Sí. ¿Es la primera vez que subes al La silo? primera vez. ¿Y qué te parece? Que hay que vivir Fuentes Experience porque merece la pena. Habéis hecho una ruta además antes de subir aquí. ¿Has aprendido algo que desconocías de nuestro pueblo? Sí, la historia de Fuentes básicamente, porque José nos lo ha contado bastante bien. Y antes de irnos fuera tenemos que conocer lo que tenemos en nuestro pueblo. Y acabamos de la mejor manera. De la mejor manera. Y con cosas del pueblo. Siempre cosas que hay que incentivar a que la gente venga a conocer nuestro pueblo. Y con estas vistas pues te dejo disfrutar. Gracias.
son unas vistas fantásticas. La gente de Fuentes tiene que venir y ver esto porque esto es fabuloso. Tiene el lado norte, que se ve el lado urbanita de Fuentes, se ve todo Fuentes, y luego si te vas a la otra zona vemos el campo, vemos, unas vistas espectaculares, de verdad. Nosotros estamos conociendo rincones de Fuentes, pero tenemos también en las manos productos de Fuentes. Correcto. Háblanos, esta ginebra que es archiconocida, lo conoce ya todo el mundo, ¿no, Ricardo? Sí, yo no me canso de decirlo, yo estoy con mi pueblo, cada evento, cada cosa, yo podía hacerlo de otra forma, decir, bueno, ahí tenéis mi producto y tal, pero yo me presto a mi pueblo, gente que no deje de venir, porque es que esto es espectacular, de verdad. Tiene unas vistas tremendas y el pueblo es precioso, precioso. Fuentes de Andalucía tiene lugares con historia y memoria que el paso del tiempo ha ido ocultando. Hoy os descubrimos qué se esconde detrás de lugares comunes y qué sucedió en ellos. Y lo hacemos de la mano de la Asociación por la Memoria Histórica de Fuentes de Andalucía, arrancando en la Plaza de España, que además coincide con el origen de la localidad. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pepe? Miembro de la Asociación por la Memoria Histórica Fontaniega. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Y nos encontramos precisamente en la Plaza de España. Históricamente tienes mucho que contar, los fontaniegos la conocerán, pero aquí ocurrieron cosas, más allá de lo que históricamente quizás la gente lo conozca, ¿verdad, Jesús? Sí, sí. Esta plaza que ha ido recibiendo distintos nombres en su origen, como estaba al lado del castillo del Hierro, que es el origen de Fuentes, pues se llamó Barrera de Palacio. Es decir, el lugar donde se agrupaba todas las entidades públicas más importantes. Por eso tenemos el palacio, que era el lugar de los señores de Fuentes, y al lado estaba el ayuntamiento. Aquí en el 1936, que fue el inicio de la Guerra Civil Española, pues en esta plaza tuvo importantes acontecimientos. El inicio del lanzamiento militar se produjo el 18 de julio, que estábamos en plena velada del Carmen. Entonces la velada del Carmen se interrumpió, la gente ante el acontecimiento aquel que se oía, pues se fue a sus casas y las autoridades locales, es decir, el alcalde y los concejales, se refugiaron en la casa del pueblo. Y al día siguiente, como había triunfado en Sevilla y esta zona había triunfado el alzamiento militar, pues entonces los concejales y acompañados de un gran número de gente se vinieron al ayuntamiento, simplemente para reforzar que la entidad pública, es decir, el organismo público era defensor de la República. Pues aquí se congregaron aproximadamente todos los concejales, más unas 100 personas, y ocuparon el edificio del ayuntamiento y todos los aledaños de la plaza para apoyar al ayuntamiento. Automáticamente se presentaron las guardias civiles al mando del brigada Martín Conde y pues, ocuparon y falangistas y ocuparon todas las salidas. Entraron en el edificio y a la fuerza obligaron. Lógicamente el ayuntamiento, el alcalde y los concejales dimitieron, pero voluntariamente, entre comillas, sí, claro, presionados por las armas de la Guardia Civil. El resto de los ciudadanos, ¿qué hicieron? Pues automáticamente los detuvieron en esta plaza. Y aquí los tuvieron haciéndole una intervención, es decir, le preguntaban, le hacían... Antiguamente no había un DNI como hoy en día. No, exactamente, es decir, le tomaban la afiliación, le hacían las entrevistas, es decir, le hacían las preguntas pertinentes y utilizaban para ello la cárcel, que es aquel edificio que tenemos, que es en el mismo sitio. Lo que hoy es el cuartel. El cuartel de la Policía Municipal. Eso es. Y se calcula que de esos 100 personas que había, pues detuvieron a unas 60.
Bueno, Jesús, pues nos has hablado del hogar del pensionista, nos vamos a marchar hasta allí y continuamos con este relato, y en este caso va a ser Pepe quien nos lo va a contar. Pues vámonos. Bueno, pues ya estamos aquí. La casa, el hogar del pensionista, ¿no, Pepe? Cuéntanos. Teniendo en cuenta en aquella época que prácticamente no había ni medios de comunicación, ni fuentes de día, a lo mejor 3 o 4 aparatos de radio y algún que otro teléfono, es cuando deciden venirse a un lugar que ellos se sienten un poco seguros, que era su sitio de reunión diario, la Casa del Pueblo, que hoy ya no existe, pero que actualmente es el centro comercial o la galería comercial. Ahí es cuando se produce, como acaba de decir Jesús, al llegar la noche, una vez que se habían tomado los primeros pueblos de la provincia, Écija, Luciana, Cañada, vienen para Fuente y con los refuerzos de guardias civiles se acercan aquí al mando del brigada Martín Conde para intentar, digamos, asaltar la Casa del Pueblo o amedrentarlo y a ver lo que podía ocurrir. ¿Dónde nos marchamos? ¿Qué otro punto? Nos vamos a dar un recorrido porque tenemos otro punto nosotros, el cuartel de la Guardia Civil, el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Y el antiguo como es casino republicano, que también lo toman como es lógico los rebeldes aquí en Fuente y lo transforman en la sede de la Falange. Muy bien, ¿y por dónde empezamos? Nos vamos por allí. Nos vamos por allí, perfecto. Nos encontramos ahora en el antiguo cuartel, ¿no?, de la Guardia Civil. Exactamente. Que mucha gente pasa por aquí, oye, y pasa totalmente desapercibido. Sí, claro, es que los cuarteles de la Guardia Civil antiguamente dependían del ayuntamiento. Y entonces el cuartel este de la Guardia Civil no ha estado siempre aquí. La Guardia Civil, desde que se instaló en Fuentes, no está siempre en este mismo edificio, sino que ha tenido distintas ubicaciones. Por ejemplo, pues tuvo una ubicación en la calle Mayor, luego en la calle Las Flores, y últimamente, a partir de los primeros, del 10 o el 12 del siglo pasado, pues ya el ayuntamiento compró este edificio e instaló aquí el cuartel de la Guardia Civil. Por lo tanto, a partir de ese momento, aquí siempre se ha conocido el cuartel de la Guardia Civil, y además ha tenido gran trascendencia la ubicación del cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que sucede aquí, Jesús? Desde aquí es de donde salieron las fuerzas hacia el ayuntamiento. También se dice, una cosa que quiero decir, aunque eso no está contactado, sí, que es simplemente que lo hemos oído y no lo han contado, que durante días anteriores al 18 de julio vieron que en la iglesia sacaban cajas de camiones y las iban metiendo en la iglesia. Posiblemente, los que no lo han contado, dicen que posiblemente eran cajas de armamento. Bueno, Pepe, y llegamos ahora a esta casa señorial, ahora se quiere convertir en alojamiento turístico, no puede estar más de actualidad, pero cuéntanos en aquella época qué sucedía aquí. Durante la República hay una gran efervescencia política, lo mismo que los partidos de izquierda tenían sus sindicatos y su Casa del Pueblo, también los partidos republicanos lograron tener su sede. En este caso aquí se estableció la casa, digamos, del Círculo Republicano, de la Unión Republicana de Azaña, y en el momento en que se producen los hechos que estamos hablando, inmediatamente, seguramente 48 horas después o los pocos días de aquella semana, requisan este casino republicano y en él se establece la sede de Falange. Falange, que hasta ese momento era un partido minoritario. Se cuentan anécdotas de que, por ejemplo, una persona que fue fusilada, que estaría señalado en aquellos momentos porque pertenecería a algún sindicato o tenía ideas de izquierda, vino aquí a apuntarse a Falange. Entonces, claro, a él lo reconocen y tiene tan mala suerte que no solamente no lo afilian, sino que lo fusilan. Y la madre, cuando protesta en el estado en que se encuentra, la van a fusilar, pero parece, según lo que nos contaron, que murió de un ataque al corazón del dolor por el hijo. Bueno, y hemos llegado al Parque Municipal Luchadores por la Libertad, ¿no, Jesús, Pepe? Sí. Este era el antiguo cementerio
de Fuentes. Cuando se quedó libre, pues se intentó hacer aquí como un parque para que los niños aprendiesen la circulación. Pero como no se le daba utilidad, pues nosotros desde la memoria histórica pensamos que lo podíamos dedicar a los luchadores por la libertad. Y entonces el ayuntamiento les pareció buena idea y entonces nosotros tuvimos la feliz idea de que cada árbol estuviese dedicado a una de las personas que fueron fusiladas en la guerra. Este monumento en realidad estaba destinado para ir a llevarlo a la finca del Aguaducho. Es un pozo invertido. Eso es. Es decir, el brocal sería el suelo, el que lo más ancho, y el fondo sería... Que algo parecido es lo que ha salido, la imagen que ha salido una vez que se ha excavado allí, ¿eh? O sea que no iban muy mal tirados. No. Y entonces simplemente las palomas pues representan cada una de los espíritus de las personas que posiblemente mataron y los echaron allí, posiblemente, porque allí no hemos encontrado nada. Eso es. Se sabe que allí Y esto es una placa con el nombre de todos los nombres de los que fusilaron entre el 24 de julio y el 26 de septiembre. Bueno, Jesús, Pepe, pues, muchísimas gracias, nos quedamos aquí y espero que hayan disfrutado. Bueno, no disfrutado con la historia, porque por desgracia hay poco que disfrutar. Triste, pero exacto. Vamos, pero sí con el recorrido. Fuentes no solo tiene pequeños rincones, sino que al aire libre también posee una variedad de caminos que hoy conoceremos de manos de los guardas rurales. Buenos días. Buenos días, ¿Qué María? pasa, Miguel, ¿Qué Cristóbal? Bueno, hemos quedado aquí, pero ¿dónde vamos? Pues mira, vamos a desplazarnos a la finca del Castillo de la Monclova. Vamos a ver allí unos caminos públicos que hay dentro del término municipal y vamos a enseñar también una zona muy bonita del entorno que hay allí, que como es la zona de la Madre Fuente y la ratonera que le dicen aquí los del lugar, pero en verdad es la Cañada Real del Marqués. Y vamos, si os parece, y lo vemos todo en un momento. Perfecto, vamos. ¿Cuánto se tarda en llegar al sitio al que vamos? Pues desde aquí a donde vamos podemos tardar muy bien media horita larga, ¿eh? Es un camino que va hasta Palma de Río. Lo que pasa es que hay un tramo que lo cortó el castillo porque tenía poco tráfico, porque no le convenía de que pasara la gente por allí y se ve que está cortado. Y dando vista a la madre, aquello está como si estuviese perdido. Ahí en la finca del castillo hay varios caminos que son públicos, pero hay otros que lo tiene la propia finca, que son propiedad de la finca para su uso agrícola. Entonces ellos lo que no quieren es que nadie entre por sus caminos privados. Entonces por los públicos podemos circular todo, después por los privados pues hay que pedir permiso y autorización a los dueños. ¿Y cómo se puede llegar? ¿Se puede ir en cualquier turismo o va la gente en bicicleta? Hombre, en bicicleta se puede ir y en el turismo también se puede ir. Está muy malo porque no está traficado y está bastante malo, pero vamos que puesto a bajar se puede bajar. El camino es público, pero las tierras de alrededor son del castillo. ¿Cómo podemos saber si un camino es público o no es público? Pues hoy en día tenemos todo un móvil, tenemos aplicaciones como puede ser el Catastro o Zippac, que uno lo coge, se descarga la aplicación y sobre el terreno puede ver las líneas del mapa por donde vamos circulando, si es un camino público o un camino privado. Normalmente los caminos públicos están registrados en Zippac y Catastro con los números 900 y después viene otro número detrás, o sea, un 9000. Todo lo que es un 9000 es camino público. O 8000. O 8000 también, sí. Entonces cuando vamos a un sitio de estos, ya sea de senderismo, a echar un día con la familia, a ir con la bicicleta, tenemos que estar seguros
de que estos caminos son públicos para no molestar al dueño de las fincas colindantes y poder realizar nuestra actividad con la mayor seguridad de que estamos en un camino público de titularidad pública y que podemos disfrutarlo todo, que es lo que se pretende. Bueno, María, pues hemos llegado al límite de Fuentes de Andalucía que tenemos a nuestra derecha, que son pequeños agricultores y zonas cultivadas de pequeños malletes, que decimos aquí en Fuentes, y a la izquierda estamos viendo la finca del Castillo de la Monclova, que como verás está perimetralmente cerrada con una valla. Esto que discurre entre Fuentes de Andalucía y el castillo, pues es una vía pecuaria que se llama la vereda del Alamillo. Es una zona de palmito, de encina, digamos es un pequeño bosque mediterráneo, lo que queda de un pequeño bosque mediterráneo, que podemos ver diferentes especies de aves, reptiles, algún que otro zorro, algún que otro meloncillo. Esto era un camino transitable que llegaba hasta lo que es el arroyo del Madre Fuente. Lo que pasa que por el poco uso ganadero y por el poco uso que ha tenido lo que es la vía en sí, se ha perdido. Bueno, María, mira, hemos salido del castillo y hemos cogido el camino central del castillo. Esto donde estamos ahora mismo, acabamos de pasar un hondo que le dicen Ofre, y hemos llegado aquí a la entrada del camino de Parma, porque aquí hay un trozo de unos 100 metros, 150, que es camino privado, es de la finca. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a coger el camino de Parma, dirección a la Madre. Vamos a pasar por el lado del cortijo de Calero, de María Fernández, y vamos a terminar lo que es en la Madre. Hemos cogido la vereda arriba del Marqués y hemos llegado al sitio que antiguamente era la poza, porque esto de toda la vida ha sido la poza. A derecha tenemos la Alcubilla y a izquierda el cuarto de la casa. Aquí tenéis esto es un paisaje muy bonito para los ciclistas, como ustedes están viendo. Esta zona es muy transitada por los amigos del Club BTT de Fuentes y nos hemos trasladado aquí simplemente para ver el recorrido que hacen ellos, pues verlo, consultar datos de CISPA y catastro para que cuando vengan ellos vengan con la seguridad de que están andando por sitios públicos del que todos tenemos derecho a circular por ellos. Aquí en el arroyo Madre Fuente, que nace en Fuentes de Andalucía, a su paso por el Castillo de la Monclova, es un paisaje espectacular, natural, de paisaje de ribera de arroyo. Podemos ver Aderfa, podemos ver Cañas, podemos ver Parma. Todos los arroyos y márgenes de río tienen una zona de servidumbre, digamos, que viene recogido en el artículo 553 del Código Civil, que nos dice que tenemos una zona pública o zona de policía de 100 metros a cada lado del arroyo. En este caso es zona de policía, pero sí tenemos una zona de servidumbre de paso de 50 metros a cada lado de lo que es un arroyo o cauce público, aparte de los caminos que tengamos para circular de dominio público, que son del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Desde la Guardería Rural estamos haciendo este trabajo para que todos los ciudadanos y gente de nuestro pueblo y que no sean de nuestro pueblo también puedan pasearse por estos caminos, disfrutar del paisaje y disfrutar de la familia en cualquier entorno de Fuentes de Andalucía, ver nuestra fauna, nuestra flora, siempre respetando al máximo la naturaleza y el entorno, sin dejar residuos y sin dejar nada por el campo tirado. ¿Cuál es la tarea de los guardas rurales en el día a día?
Mira, la tarea de los guardas rurales es la vigilancia y protección de bienes y personas en el medio rural. Bienes y personas significa pues todo lo que es relacionado con el medio rural, ya sea fauna, flora, vías pecuarias, fincas privadas, fincas públicas. Tanto nos puede contratar una entidad pública como una entidad privada. Nos puede contratar para la vigilancia de un término municipal, como es la que estamos haciendo en Fuente de Andalucía, o también nos pueden contratar para la vigilancia de una finca privada. ¿Cuál es la tarea más difícil con la que os habéis encontrado en estos 5 o 6 años? Pues aquí los robos, un robo de aceituna que hubo en una ocasión, luego problemas con los chatarreros, que vienen muchos los chatarreros. Nosotros aquí en el término de Fuente, nuestra labor es más de ayudar que de reprimir. Entonces, siempre lo que intentamos es echar una mano a los agricultores, a los ganaderos de nuestro pueblo, en informarles, en decirles, por ejemplo, los días que se puede quemar, los que no se puede quemar, las normativas vigentes que hay. Y después, pues también hay temas de furtivismo, que son más complicados porque vienen gente que incluso tienen antecedentes penales, que pueden llegar a amenazarte, agredirte, en fin, hay ciertas veces que nos vemos en una tesitura un poco mala. Ahora en el tiempo que estamos pues empiezan los riegos y tenemos que estar pendientes de eso, de que de noche no se lleven las bombas, porque los agricultores, como hay poca agua, pues riegan por rato, se puede decir, y tienen las bombas puestas y tenemos que estar pendientes de eso, de que no se las lleven. Gracias a la cooperativa Nuestra Señora de Rosario, pues colabora mayormente en la prestación de este servicio, porque gracias a ello, pues la verdad que estamos teniendo este apoyo grande para que podamos realizar nuestras tareas junto con el ayuntamiento. Bueno, pues Miguel, el que quiera ponerse en contacto con ustedes o quiera ver vuestra tarea, bueno, ¿cómo puede hacerlo? todo el mundo tiene casi prácticamente nuestro teléfono, que es el 692-433-140, o también nos puede seguir por la página nuestra que tenemos de Facebook o Instagram, Guardas Rurales de Fuente, y ahí ponemos noticias, intervenciones que hacemos, normativas, cuando salvamos alguna especie en peligro para que tenga una repercusión social sobre el medio ambiente, en fin, un poco de informar al ciudadano de lo que tenemos, de lo que estamos haciendo y del respeto a la naturaleza. Ahí más o menos podéis informar. Pues bueno, yo te quería dar las gracias por este recorrido que nos has hecho. Gracias a vosotros, María, y nada, aquí estamos para ayudar lo que podamos y nada, y enhorabuena por vuestro programa. Y os dejamos con la tarea, ¿no? Que tenéis día por pues delante. Vamos, porque tenemos una cosa que nos han llamado y tenemos que irnos rápido. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. En la calle Carrera número 2 se encuentra ubicada una casa señorial de 1790 atribuida a Alonso Ruiz Florindo, que todos conocen por fuera, pero muy pocos por dentro. Así que hemos quedado con su actual propietario, Honorio Aguilar, arquitecto natural de Villaverde, para mostrársela. Muy buenas. Honorio, ¿qué tal? Adelante. ¿Podemos pasar? Por supuesto, estoy en vuestra casa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, aquí pillado casi de imprevisto. Casi de paso, ¿no? Bueno, si no te importa enseñarnos la casa, que realmente no la enseñas a nosotros, se la vamos a enseñar a los muchos fontaniegos y más allá, que lo van a ver. Encantado. Si me puede servir para valorar lo que hay aquí, pues perfecto. En este pueblo de la campiña con tantos rincones desconocidos. Es una casa con una estructura muy sencilla, de finales del 18, aunque la casa ha tenido muchas reformas que desvirtúan lo que sería la casa barroca. Ahora mismo vemos algo aquí que no parece una casa barroca, salvo la portada y algún elemento más como la esquina. Lo demás es una obra de principios de siglo, del 20, y pues lo que hicieron fue subir las cornisas, darle como más altura a la fachada, meter los balcones cambiando las ventanas antiguas, que hay algunas fotografías antiguas en las que
he visto esas ventanas que tiene la planta alta, Ujú. que es similar a otras casas de esa época. Y luego por dentro del patio pues tiene muy poco de lo original, puesto que aquí posiblemente habría columnas, arcos y otra estructura de patio de una casa barroca, ¿no? O sea que ya te la encuentras con Pero me la encontré ya muy modificaciones. modificada, con una estructura metálica en la planta alta, a la que yo le he incorporado estas columnas. Ah, estas no son de... Me las he traído de Ah. Niño, de La Coruña, son antiguas, me las he traído, pesan 800 kilos cada una. ¿Y te la has traído de La Coruña? De La Coruña, en un tráiler que llegó justo hasta la entrada del pueblo y con una grúa pues se transportó aquí y por encima de la casa, por el patio, se llevó hasta, Madre mía. hasta su ubicación actual, ¿sabes? Y el patio tiene una forma muy bonita, muy sencilla, ¿verdad? Es una cosa como muy austera, ¿no? Ujú. El pavimento es original, que lo hemos pulido hace poco, el de, Sí, se mantiene. de esa reforma de principios del siglo XX. De la que tú te encuentras, claro. Las puertas sí pueden ser las puertas originales de la casa, al menos las puertas estas de madera tallada que ves de cuarterones de madera de pino. ¿Y tú las has mantenido? Sí, se ha mantenido todo, ¿no? La idea ha sido incluso, mira, puedes verlo aquí, en las habitaciones, que se ha restaurado también la carpintería, pasa por aquí, la carpintería original, ¿sabes? Es muy difícil mantener las carpinterías porque las carpinterías son elementos que se deterioran muchísimo. Claro. Y sobre todo en esta casa que está orientada al sur y al poniente. Mm. Entonces el sol todo de toda la tarde, ¿no? Con lo que la madera se estropea mucho. Pero al final, pues mira, también con artistas locales, con Penilla ha hecho la restauración de ventanas que parecían imposibles, ¿no? Y, Ha conseguido. y al final yo me empeñé y él veía que podía hacerse y las carpinterías las hemos restaurado prácticamente todas. Los techos son también los originales, que estaban en bastante buen estado. Las techumbres. Sí, no, es la original. Este es el comedor. No, y la casa, sobre todo, las solerías, tiene casi 500 metros de solería hidráulica. Esas columnas vienen de un retablo, que esas se las compré al Moro, al anticuario en Sevilla que había en la calle Argote de Molina, que Sí. yo hice el proyecto inicial del Hotel M de Sevilla, el que está frente a la catedral. Y allí tenía de todo, entonces le compré estos cuadros antiguos, por aquí hay algún cuadro más que le compré al Moro. O sea que al final también en parte es Bueno, un es poco toda una un historia puzzle, de ¿no? todo. Un puzzle, ¿no? La compré en Madrid hace 20 años, la he tenido puesta en un hotel que monté en Jerez, una historia. Los hoteles, las piezas antiguas dejan de estar de moda y las he ido quitando, ¿no? Bueno, si no lo cuentas tú, cualquiera que esté en la casa no se hace a la idea de toda la historia que hay detrás de cada objeto que tiene esta casa, ¿eh? La pieza tiene una historia. Pasa por aquí. Mira esta zona que he hecho aquí con unos dedillos de cerámica trianera, de una ferrería de Triana. Una cosa muy sencilla, ¿no? A mí me gusta mucho el esparto como material natural para lámparas. Sí, además, he leído algo que te gusta conjugar lo clásico con lo moderno. Eso es. Y además algo que eso se ve. Clasicismo y modernidad. Y en eso encaja bien muchas veces. Mira esa bañera antigua. O esos lavabos antiguos, mira, eso es una grifería americana antigua. Qué chulada. Y bueno, muchas cosas son que a mí me encantan las antigüedades, las voy gustando. Yo voy comprando cosas, las voy almacenando y ya le encuentro un sitio, ¿no? Mira, esas sillas de caoba son muy bonitas, por ejemplo, esas antiguas. O estas cómodas. Y bueno, al final muchas veces es la mezcla de cosas modernas con cosas clásicas y hay cosas que, bueno, encajando colores y formas, pues Pero perfectamente se pueden integrar. Cubismo, ¿no? Por Sí, lo menos no, Picasso y Gustav Klimt. Y esta pieza me la encontré así, que fue lo que más me llamó la atención de la casa. ¿Ah, sí? Sí, porque el propietario anterior, yo creo que quería demoler esta pieza, porque la casa es muy grande, entonces quería ampliar el patio. Ajá. Demolió la planta intermedia y cuando llegué lo único que daban eran unos palos aquí para pasar a la planta alta, ¿sabes? Pero me pareció muy atractivo la doble altura, ¿no? Y colocar aquí esta cocina y zona de estar unido, ¿no? ¿Y el ladrillo que se ve ahí es el original o Sí, eso el es? de los lados es original, luego la parte del centro es mortero de cal, sí. Vale. Los ledrillos de faja lausa, que es una cerámica granadina que a mí me encanta, y algún cuadro antiguo. Aquí una pequeña alberquita, una cosa muy pequeñita, pero bueno, el limón de noche. de noche, que la verdad que es muy agradable, ¿sabes? El limonero ese que me encanta. Yo en todas las casas que hago pongo un olivo y un ciprés. Ajá. Es una manía mía, ¿sabes? Porque me encantan los olivos, como árbol centenario, que es el árbol además vinculado con toda la tradición romana, un árbol sagrado, el árbol, por eso, de la paz, de bienvenida, por eso la paloma tiene una ramita de olivo en el pico, ¿sabes?
Entonces, el olivo me parece un árbol precioso, pero es que el ciprés también es un árbol de bienvenida, es un árbol sagrado también. Sí, de hecho está en los cementerios. Sí, pero aquí desgraciadamente lo tenemos unido en el concepto a los muertos. Sí. Pero sin embargo te vas a Málaga o a Granada y el ciprés es otra historia, de ver la Alhambra llena de cipreses, los cármenes del Albaicín, todo. Entonces a mí es que el ciprés me parece un árbol escultórico que dota de contenido a Granada también, espacios, ¿no? A Granada también. ¿Te recuerda esto? Sí. Pues mira, aquí te voy a enseñar una cosa. Una pequeña capilla. Una pequeña capilla, es que... Cuéntanos, la capilla, Honorio. Cuando vi la casa, este espacio, digo, sí, me parece muy diferente al resto de la casa, porque está aquí como en el rellano de la escalera, no tiene conexión con el resto de la casa, una altura diferente. Hace mucha más calor también. Hace mucha más calor. Está orientado aquí al oeste, ¿sabes? Son toda la tarde. Y digo, me parece que sería bonito meter un oratorio, una capilla, un espacio donde tú, si eres religioso, puedes rezar, si te gusta la lectura, puedes leer, un sitio distinto, un sitio a lo mejor con un banco donde puedas reflexionar. Que bueno. En las casas, cuando hay metro, hay espacio también para meter eso. No pensamos en esos espacios. No. En un sitio donde tú estés desconectado. Entonces, bueno, aquí se me ocurrió meter esto. Luego me he enterado que durante un tiempo esta capilla, esto fue casi un oratorio. Que estaba montado, sí. La coincidencia. Un señor que era sacerdote y era su cama, su cuarto, y tiene montado una especie de capilla. Claro, tiene su sentido. Al final, la iglesia no la tiene muy lejos. Pasa por aquí, mira, estos son también la solería. La solería la mantiene. He mantenido estas carpinterías que no tenían valor alguno, pero bueno, me parece interesante. Mucha luz, muchos ventanales. El blanco, además le he metido mucho blanco, los dinteles estos de ladrillo visto. Y esto, bueno, que es el soberano, los antiguos graneros, la casa de labranza, pues mantiene el ladrillo este que tiene un formato más grande, que es el ladrillo de Cijano, y la verdad es que me gustó mantenerlo tal como está, ¿sabes? Y bueno, he montado aquí una pequeña galería de exposiciones porque el sitio merece la pena nada más que por las vistas que tiene, ¿sabes? Mira que está desde aquí. Estás viendo la carrera con la torre del convento y la iglesia. Tienes casi en casi cada ventana una torre. Sí, un cuadro. O un cuadro, correcto, mejor dicho, un cuadro, Honorio. Y la campiña allí de fondo, ¿sabes? Ponte aquí, mira, ahora que veas esta. Mira esa portada, además, con la belleza que tiene el diseño de Santa María la Blanca, ¿no? Famoso mirador de la casa Luciana, convento. Y me parece bonito llevar aquí el olivo, ¿sabes? Este es el que ha mantenido, ¿no? ¿Este es el que ha rescatado? Sí, porque el mes y pico que no estuve por aquí, pues parecía que se nos iba. Pero mira, ha resucitado. A pleno. No, y a veces dice, oye, ¿cómo con tan poco se puede hacer tanto? Sí. Esta azotea, si no tuviera el olivo, son bonitas las vistas, pero verías un espacio desangelado, verías nada, y sin embargo, simplemente con un olivo cambia por completo. Correcto. Es otra historia. Correcto, eso, bueno, y la parte del monumental que lo rodea. Que la esquina es muy bonita, como ves todo eso de ahí, ¿no? Y sobre todo que ves el paisaje a lo lejos. La campiña por un lado. La rocaria aquí llega muy bonita. Son muchos detalles, ¿no? Desde aquí empiezo a observar que de la rocaria, de el castillete de la escalera de esa casa que pone 1800 y pico, no sé qué, bonito, el mirador de aquella casa que es precioso. Oye, pues la verdad es que es espectacular, nos hemos quedado impresionados. Ya es lo que te comentaba antes, a mí me llama más la atención el interior de la casa que la propia casa. Le has dado un encanto diferente, le has dado algo distinto y cada rincón tiene algo, cada rincón cuenta algo. Ahora lo que habría que darle la posibilidad de alguna manera a los fontaniegos es que también lo disfruten. Lo han visto aquí, pero esto tiene que darle alguna cabida. Supongo que estarás buscando ahí la fórmula. Ya pensaremos alguna forma. Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir este ratito aquí contigo. Vosotros. Y hemos aprendido mucho también. Hemos aprendido mucho. Esto es un cachito de historia de aquí, ¿no? Que hay miles de historias interesantes, que muchas veces las historias están escondidas debajo de un poquito de polvo. Correcto. Es que muchas veces no le damos valor a las cosas que tienes alrededor porque estás acostumbrado a convivir con ellas. Y realmente el primer paso para valorar las cosas es conocer. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y salimos por aquí, ¿no? Por donde hemos entrado. Muy bien. Venga, vamos. Vámonos. Gracias. Despedimos la primera temporada de Objetivo Fuentes, un programa en el que a través de 5 capítulos
Os hemos contado multitud de historias y desvelado secretos. Y lo hemos hecho a través de testimonios, convirtiendo a los fontaniegos en los verdaderos protagonistas del programa. Ya solo nos queda daros las gracias de corazón por acompañarnos en esta gran aventura. El equipo de Objetivos Fuentes os desea un feliz verano. Eso sí, muy atentos, porque nos veremos por las calles de Fuentes.